De personas que vienen a la iglesia y que a veces, por ejemplo, en el Facebook y cosas así, siguen poniendo comentarios acerca de el horóscopo o como supersticiones. El otro día les mandaron un paquete de billetes de a $100, pero no en efectivo, en foto en el Facebook, ¿no es cierto? Que si tú lo lees y no lo mandas enseguida, vas a perder la bendición de recibir 10 paquetes más, o cosas así, ¿sí me entiendes? Entonces yo no los mando a eso, ¿sí me entiendes? A veces pongo no me gusta porque no creemos que necesitamos esas cosas. Estamos iniciando Colosenses y el libro de Colosenses enfoca mucha problemática acerca de situaciones supersticiosas o filosofías de ese tipo. Voy a leer los primeros 3 versículos. Colosenses 1 del 1 al 3. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Pablo una de las cosas, esta iglesia de Colosas no fue fundada por Pablo. Esta iglesia de Colosas fue fundada por otro hombre llamado Epafras, que más adelante vamos a ver. Pero Colosas es una ciudad aproximadamente, Pablo escribe 60 años después de Cristo esta carta, y podemos ver, y no solamente era una iglesia aislada, habían otras iglesias alrededores, como cuando nosotros estamos hablando aquí acerca de, tenemos una iglesia en Gonzanamá y en Nambacola y en Purunuma. Mire Colosenses 4 verso 13. Colosenses 4:13 dice: a mí me consta que Él se preocupa mucho por ustedes, ¿sí? Y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Es decir, hay 2 iglesias aquí, la Odisea y Hierápolis. Son 2 iglesias más que estaban en conjunto. La idea es esta: en Éfeso la iglesia empezó a alcanzar otros 2 lugares llamados la Odisea y Hierápolis, y este hombre llamado Epafras empezó a llevar el evangelio a ellos, como vamos a ver. Pero ¿qué del contexto de la carta a los colosenses? Los colosenses habían muchas filosofías ahí, ¿sí? Y por eso dice: no os dejéis engañar por medio de filosofías huecas y de huecas sutilezas. Más adelante, una de las filosofías que había en aquel entonces es lo que se llama gnosticismo. Gnosticismo es creer que puede alcanzar la perfección espiritual si tú haces esto o lo otro, y solo pueden alcanzarla los que ya se involucraron en ese tipo de práctica. La materia para los gnósticos es mala, por eso tienen un conflicto. ¿Cómo es que Jesús, que comía y andaba en fiestas y comía y cenaba con pecadores, cómo es posible que Él sea el Hijo de Dios para los gnósticos, de lo bueno de Dios, si tenía materia? Ellos no podían concebir esto, ¿sí? Otra de las tendencias era el legalismo judío. Los judíos que estaban conociendo al Señor empezaron a traer mucho legalismo. Bueno, todos tienen que circuncidarse cuando sean cristianos, cosas que en la Biblia no estaban. Y empezaron a poner más cosas dentro de lo que debían cumplir. Ese judaísmo de que si no guarda el sábado, nada de lo que usted hace está bien. Es decir, legalismo es cuando todas estas cosas son superiores a lo que Cristo realmente es. La otra es ascetismo. Ascetismo es una filosofía que cree que para purificar el espíritu debe negarse de todos los placeres o cosas materiales que le produzcan placer, ¿sí? Esa es una filosofía.
Entonces algunos que saben, por ejemplo, celibato no nace del texto bíblico, celibato nace de una filosofía que creía que abstenerme de placer me hacía más espiritual. Dietas son buenas, pero dietas no lo hacen más espiritual, no lo desarrollan en esa forma. ¿Se me entiende? Entonces, aquí estamos viendo toda esta filosofía. Comida es increíble el placer que produce comer, ¿no es verdad? Pero esta filosofía trataba, por eso más adelante en capítulo 2 va a decir, hay algunos que dicen no toques, no comas, no hagas esto. ¿Por qué? Porque estas filosofías estaban ahí. Entonces los gnósticos, el legalismo, el ascetismo o la astrología. Depende de cómo estén los astros hoy día, el horóscopo, ¿no es verdad? Los signos zodiacales y todo ese montón de cosas. Y Pablo escribe una carta exclusivamente para decirnos que ninguna de estas filosofías tiene la verdad, que solamente Jesucristo tiene la verdad. Por eso hemos llamado a esta serie de sermones All You Need is Jesús. Todo lo que tú necesitas es Jesús. Todo lo que tú necesitas es Jesús. Estaba leyendo al señor Warren Wiersbe y él dice que una vez estaba en el aeropuerto esperando a alguien y que de repente se le acerca a un joven y le dice, quiero venderte un libro que habla cómo tú puedes ser feliz. Y Warren Wiersbe, es uno de los escritores cristianos, dice que se agachó y dijo, deja que me te muestre. Yo también tengo un libro que es superior a todos, de los cuales nadie que lo lee ha sido infeliz, todos somos felices. Dice que sacó la Biblia y este muchacho le dice, escucha bien, no estamos contra la Biblia, pero podemos mejorar la Biblia. ¿Sí? Si usted se da cuenta, todas las religiones orientales y toda esta filosofía ha tratado o está tratando de decir, bueno, podemos añadirle un poco a la Biblia para que usted pueda tener un mejor entendimiento. No hay tal. All you need is ¿qué? Jesús. Todo lo que tú necesitas es Jesús. Y entonces ahora puedes comprender por qué Pablo empieza a escribir de esta forma. Por qué Pablo empieza a enfocar esta situación ahí. Verso 3. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Pablo dice, cuando oramos por ustedes nos acordamos. Escuche bien, y en el verso 9, por eso desde el día que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes. En el Nuevo Testamento Pablo nunca ora por los inconversos. Pablo ora siempre por los creyentes. La idea es esta. Mire, yo quiero que ore para que mi primo conozca al Señor. Y Pablo va a decir, escucha bien, yo no voy a orar por tu primo que no conoce al Señor. Yo voy a orar por ti que conoces al Señor, para que tú puedas compartir y mostrar la gracia y el poder de Jesucristo a tu primo. A veces no nos gusta esa teología porque la responsabilidad recae ¿en quién? En nosotros. Es más fácil decir, Dios, mi primo no se convirtió porque tú no lo convertiste, pero yo puedo vivir como me dé la gana y no mostrarle lo que es Jesucristo. Y Pablo aquí empieza a orar. Y cuando llega al verso 3 dice, ustedes damos gracias a Dios, hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Es decir, cuando tú tienes a Jesucristo en tu corazón, el amor con todos los creyentes es posible. No está basado en tus demandas, no está basado en lo que tú crees nada más, no está basado en que las cosas sean a tu manera, está basado en el amor de Cristo para los demás. Y eso nos pone en una perspectiva de humildad. Verso 5. A causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El Evangelio. Ustedes ya han sabido por la palabra de verdad que esa palabra es el Evangelio. ¿Sí? Que es lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Sí? Que es lo que Él hizo en la cruz por mí. Ahora,
Creo que la iglesia nos hemos desviado. Nos hemos desviado en que casi nos hemos olvidado del Evangelio. Quizás solamente estamos diciendo: usted puede venir a la iglesia para que Dios le bendiga. Usted tiene que venir a la iglesia para que Dios haga todo lo que usted quiere que haga. Y usted tiene que... Y hemos creado fórmulas en la vida cristiana. Bueno, si usted ayuna 3 días, Dios va a hacer esto. Si usted ayuna 5 días, si usted ayuna por un mes de esto, Dios... Déjeme decirle, con Dios no hay fórmulas. El centro es el Evangelio. El Evangelio es: Jesucristo vino y se encarnó por obra del Espíritu Santo en el vientre de María, y nació y murió en la cruz por nuestros pecados, ¿sí? Y resucitó al tercer día. El único requisito es nuestro, de nosotros responder en obediencia y arrepentimiento, ¿sí? En arrepentimiento a la obra de Cristo en la cruz. Ese es el Evangelio. Cuando yo reconozco que yo soy pecador, y siempre reconozco, yo sigo siendo pecador, Cristo murió en la cruz por mis pecados, ¿sí? Y a pesar que tengo tanto tiempo en la iglesia, sigo siendo pecador. Pero ya la obra salvífica de Cristo fue aplicada a mi vida de tal forma que ahora tengo vida eterna, porque Él me salvó en la cruz del Calvario. Y aquí ellos entendieron el Evangelio. Y cuando tú entiendes el Evangelio, tiene todas las aplicaciones. Porque te das cuenta que no eres salvo por obras. Te das cuenta que no estás en capacidad de competir con otros, ¿sí? No quieres, Señor, es que tú tienes que responderme porque yo soy más bueno que fulano de tal. No hay tal. Reconoces que eres pecador. Te das cuenta de que quizás cuando tienes una actitud de grito, de enojo, realmente pecado está dentro tuyo, en vez de estar culpando a todo el mundo de cómo te sientes. El Evangelio tiene aplicaciones tan profundas que te hace descubrir adentro a quién realmente tú idolatras. Y déjame decirle que al que más idolatramos siempre es mi propio yo, mi propio ego. Y el Evangelio me hace reconocer: hey, Leo, eres tan pecador. Tan pecador. Pablo dijo, después de hablar del Evangelio en 1 Timoteo 1:16, dice: de los cuales yo soy el primer pecador. Y empiezas a dejar de estar diciendo: es que si tú no hubieras hecho eso, yo no me hubiera enojado. Es que si tú no hubieras hecho tal cosa, yo no hubiera actuado así. Déjame decirte una cosa: cuando entiendes el Evangelio, puedes decir: esa es mi responsabilidad. Y mire lo que pasa más abajo, en el versículo 6, que ha llegado hasta ustedes el Evangelio. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido, ¿sí? Se me perdió. Entre ustedes, desde el día que supieron de la gracia de Dios. ¿Y qué más? Está entendiendo la gracia de Dios, ¿sí? Dios me ha salvado por gracia, no por obras. Y estoy comprendiendo que lo que Él hizo es lo más grande que alguien, el rescate más grande que alguien haya podido pagar por mi pecado, ¿sí? Si usted dice: bueno, entonces yo ya conocí a Cristo y acepté a Cristo, ¿sí se da cuenta? Yo puedo vivir como me da la gana. Usted no ha entendido el Evangelio. Usted no ha entendido la gracia. Porque el Espíritu Santo está ahí para capacitarle, para hacerle diferente. Y eso vamos a ver posteriormente cómo Él dice que el Espíritu actúa en nuestra vida. Y aquí está diciendo de que ellos supieron de la gracia y comprendieron la gracia. Frente a todas estas filosofías de supersticiones, de ritos, si usted hace este rito como los gnósticos, o si usted se abstiene de todas las cosas de placer, usted es más espiritual y va a llegar a ser perfecto espiritual. Pablo dice: no. La única respuesta es la gracia de Jesucristo y el sacrificio perfecto de Él en la cruz. No hay más. Y cuando sigue adelante en el verso 7, así lo aprendieron. Aquí viene el plantador de iglesias, de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue el quien nos contó del amor que tiene en el Espíritu.
Wow. Epafras no solamente fue ahí, discipuló a las personas intencionalmente y expandió. Dios lo mandó con su propio oikos. Anda con los tuyos. Me imagino que él llegó a Éfeso y escuchó el evangelio de la gracia de Jesucristo, y ahora regresó y fue a Colosas, su propia ciudad, y empezó a predicar y empezó a discipular. Es decir, aquí tenemos 10 diáconos y tenemos algunos que tocan acá adelante, 2 o 3 pastores y cosas así. No hay espacio para todos ustedes. Pero aquí viene la tarea. Usted puede discipular a muchas personas sin tener ninguna posición de liderazgo. Intencionalmente. Usted puede plantar iglesias en muchos lugares que Dios le está llamando, compartiendo la gracia de Jesucristo. Ese no es el trabajo de Leo, es el trabajo de todos los que estamos aquí. Amén. No los noto muy convencidos. Amén. Amén. Usted puede entablar una relación con alguien en su vecindario, en la que le corta el cabello, o la persona que usted le compra las habas todos los sábados o domingos, y dice: hey, vamos ahí, mire, déjeme que le comparta de Jesucristo, y empieza a estudiar la Biblia, y empieza a buscar la Biblia, y empieza a discipularle. No se preocupe que no venga a la iglesia, el Espíritu Santo va a hacer la obra a su debido momento para que vaya a una iglesia y adore al Señor. Epafras hizo eso, llevó y compartió de la gracia de Jesucristo, llegó y discipuló a ellos. Y dice aquí, y él mismo nos trajo el reporte de cómo ustedes pudieron saber la gracia y comprender la gracia. La segunda parte es viviendo en victoria. En el verso 9 empieza una lista aquí de cosas. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Sí? Con toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Cuál es esa voluntad de Dios? Yo he puesto ahí un pasaje que es 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 3 al 7. La voluntad de Dios es que sean ¿qué? Da conmigo. La voluntad de Dios es que sea ¿qué? Que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos. ¿Quién se lleva a dejar por los malos deseos? Los paganos que no conocen a Dios. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya lo hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino Dios nos llamó ¿a qué? A la santidad. Dios nos llamó, y aquí dice la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es de que usted sea apartado para Él, de que usted pueda vivir vidas santas para Él. Y posteriormente dice el verso 10. Algunas personas que se bautizan siempre doy este versículo porque es uno de mis favoritos. Para que vivan ¿de qué manera? Digna del Señor, agradándole en todo. ¿Sí? Esto implica dar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. Llevar fruto. Ahora, no estamos, yo voy a decir esto, ¿sabe cuál es el fruto más fácil de dar? Dinero. Porque se saca y da. ¿Sabe cuál es el fruto más difícil de dar? El fruto del Espíritu Santo en su vida. Ese es el difícil. Porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. ¿Se ha puesto a pensar dentro de ese fruto cómo usted ha actuado con su cónyuge? Yo debo pensar, ¿cómo he tratado yo a mi esposa y a mi hijo? ¿Le estoy dando amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre? ¿O no? Lo triste es que hemos hecho tanto énfasis en las cosas que no hacemos,
en vez de hacer énfasis en el fruto que debemos dar. La gente nos conoce afuera porque no tomamos, no fumamos y no bailamos, pero la gente no nos conoce afuera por decir, wow, mi vecino es lleno de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de templanza, de mansedumbre. Dice, para que ustedes lleven fruto en toda buena obra. En toda buena obra. Y luego dice, y crezcan en el conocimiento de Dios. Déjeme decirle, si usted empieza a engancharse con Dios, va a conocer a Dios. Hay un pasaje maravilloso en Jeremías 9. Así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría. Si usted tiene mucha sabiduría, no se gloríe, ni el poderoso de su poder. Si usted tiene una posición alta ahora, no se gloríe de eso. Si usted tiene mucho dinero, ni el rico de qué, de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de qué. Lea conmigo, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor. ¿Sí se da cuenta qué equivocados estamos? Nos gloriamos, es bueno, yo felicito a todos. Hay algunos que están a punto de graduarse. Wow, aleluya. Luga se graduó el viernes. Aleluya. Pero déjame decir, no nos gloriamos de eso. Si usted anda en un Mercedes, aleluya, pero no se gloríe del Mercedes, ¿sí me entiende? Se gloríe de conocer a Cristo, a Dios, y de reconocer que Él es el Señor. Y dice, y se gloríe de que Él actúa con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Afirma el Señor. ¿Está conociendo a Dios? ¿Está diciendo, Dios ahora camina más cerca conmigo o yo camino más cerca con Él? Y luego en el verso 11 dice, y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Cuando alguien nos bajonea, ¿quién nos fortalece? Dios es el que nos levanta. Él es el que me fortalece. Él es el que me levanta. Él es el que me anima. Él es el que me hace barra cuando a veces caigo, flaqueo o desmayo. Él es el que me anima. Me encanta un pasaje de Hebreos capítulo 4, verso 14. Dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Él es nuestro sumo sacerdote, Jesús. Aférrese a la fe. Verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque Él no ha pecado, aunque sin pecado. Él es nuestro sumo sacerdote. Y ahora dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Me encanta porque al final dice, Él es mi único recurso, Él es mi sumo sacerdote, Él que se identificó con nosotros en todo pero sin pecado. Solo por Él puedo acercarme al trono del Padre confiadamente, sin miedo, sin temor, sin juicio, porque Cristo murió en la cruz por mí. Confiadamente me acerco al Padre para pedir misericordia y gracia. Para pedir misericordia y gracia. Wow. Cuando mi hijo Pablo se me acerca a pedir algunas cosas, no se acerca, papá, ¿me das esto? No, se acerca confiadamente. Dice, ¿puedes ayudar con esto? Porque hay confianza. Y si le digo que no, aunque no le guste, Él sabe que lo sigo amando por la relación que tenemos.
Si usted se acerca a Dios con confianza y le pide algo y Él le dice que no, usted no dice, entonces Dios, me voy, ya no soy tu hijo. Usted dice, porque conozco a Dios, que Él quiere lo mejor para mí, y en confianza Él me ha dado lo mejor para mí. Yo puedo caminar en confianza con Él. Y si Él me ha dicho que no, Él lo sabe. Yo creo que Dios va a dar a mí un Mercedes-Benz 550 cuando sepa que no voy a ser ni orgulloso, ni pedante, ni me voy a alejar de sus caminos, y voy a manejar un Mercedes 550 como manejo el Forza, ¿no es verdad? Pero mi relación no depende si Él me da el Mercedes o si me da el Forza. Mi relación depende que tenemos una relación con Él. Él es mi Padre y yo soy su hijo, porque Jesucristo murió en la cruz por mis pecados, y puedo entrar confiadamente al trono de la gracia. Amén. Lo único que tú necesitas, todo lo que necesitas es ¿quién? Jesús. All you need is Jesús. Y dice luego en el verso, y así perseverarán con paciencia en toda situación. Verso 12, dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos del reino de la luz. El verso 13 y 14 es el tercer punto en sus hojitas. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él nos libró. Y luego, ¿qué hizo? Nos trasladó, nos libró del dominio de la oscuridad. Del dominio, la palabra en griego es amartia, que es pecado y oscuridad. Nos libró y nos trasladó. Y la forma ahí, la forma del verbo, es una forma que no tenemos en español, que se llama, significa que fue hecho una vez, pero tiene vigencia por siempre. Jesucristo, cuando yo me arrepentí de mis pecados y he venido a conocer y rendir mi vida a Él, Él me ha librado completamente. El diablo no tiene ninguna autoridad sobre mí. Cristo me ha dado a mí total libertad en Él. Él me libró del dominio de la esclavitud. Y no solo eso, ¿qué hizo? Y me trasladó al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Ahora soy un hijo de Dios. No puedo vivir bajo las normas del viejo reino. Tengo que vivir en la plenitud del reino de la luz. Él nos libró, no yo. Él me libró. Yo creo que uno de los pecados que tenemos es que no hemos entendido lo que Cristo ha hecho completamente. Completamente. Toda la obra fue pagada. Hay una canción que me incomoda mucho. Se llama Yo te arrebato mi familia. Es decir, el diablo no tiene su familia, Cristo la tiene. Amén. Yo no tengo por qué. Él no tiene nada. Cuando yo estoy en Cristo, Él no tiene nada. ¿Sí? En Cristo tengo la victoria. ¿Sí? Él ganó la batalla por mí. Él lo derrotó públicamente. Él, en Él yo me libró totalmente. Y hay algunos pasajes que quiero que veamos aquí, que hacen contraposición entre este reino de las tinieblas y este reino de la luz. Santiago capítulo 3, verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre por su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Escuche bien, si usted tiene este tipo de sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Eso no es la sabiduría que desciende del cielo. Eso es
terrenal, puramente humana y diabólica. Si usted todavía no le habla a mi primo, porque no me invitó a cualquier cosa, usted ya es libre, pero está viviendo bajo este reino de acá. Usted tiene que vivir bajo este reino de luz. Y dice ahí el verso 17: en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura. ¿Qué más? Pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen paz. Si usted todavía dice, es que a mí no me quieren ahí, siempre me miran mal, que decir, eso es el pasado. Usted en Cristo es pacificador, amable, lleno de gozo, de victoria en Él. Si no le quieren dar la pierna de pollo, que le den la rabadilla, pero en Cristo usted es libre, amén. Él nos libró y nos trasladó. Gálatas 5, esos son un pasaje también que habla de esta contraposición. Verso 19. Me pongo acá porque estas son las obras del reino de la oscuridad, ¿no es verdad? Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, eso incluye pornografía, masturbación, fornicación, adulterio, y sigue la lista. Trata de blancas, todo eso incluye eso. Bueno, las obras de la naturaleza pecaminosa son inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras y orgías y otras parecidas. Wow. Pero ¿cuál es el reino de la luz? Verso 22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Él nos libró. Él nos trasladó. En Cristo tenemos esa victoria. Él lo hizo todo por nosotros. ¿Sí? ¿Por qué si soy ciudadano del reino de la luz, todavía quiero dejar que Él maneje la pata? ¿Sí se dan cuenta? Eso incluye que usted tiene que buscar dentro suyo muchas cosas. Usted es ahora ciudadano del reino celestial, ciudadano del reino de los cielos. Hebreos capítulo 2, verso 14. Estoy usando algunos versículos de Jesucristo que no están en Colosenses porque no quiero topar esos versículos, que luego vamos a verlos. Por tanto, dice, ya que ellos, es decir, nosotros, son de carne y hueso, Jesús, Él también compartió esa naturaleza humana para anular, escuchen, anular mediante la muerte, o sea, mediante la muerte en la cruz, al que tiene el dominio de la muerte, es decir, ¿a quién? ¿Dónde venció Cristo al diablo? En la cruz. En el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. La cruz es nuestro recurso. La muerte de Cristo en la cruz es nuestro único recurso. Y mira lo que dice, verso 15. Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Gente estaba como, ¿qué voy a hacer si me muero? Y dice, no tengan temor de la muerte. Verso 16. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham, de los hombres.
Pues por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Jesucristo es nuestro único recurso. En la cruz él venció al enemigo. Déjeme decirle una cosa. Voy a ponerle a mi bebé una cinta roja para que no me enojeen. Déjame decirle, usted se pone, agarra a su bebé. Señor, tú vas a proteger a este niño. Por supuesto que hay gente que mira feo, pero no hay ningún poder afuera, porque en Cristo usted tiene poder. Amén. Ay, que pusieron ahí un poco de tierrita y me dejaron una calavera, debe ser tierra del cementerio. Te agarra la escoba, la barra, la pone en el basurero y dice: en el nombre del Señor, porque Él venció a la muerte, el diablo no tiene negocio con nosotros. Amén. ¿Sí? Somos libres, en Él tenemos toda la libertad. Somos hijos de los reinos de la luz. No tiene por qué estar diciendo: ay, Señor, ¿pasaré debajo de la escalera o no pasaré? Bueno, si está la escalera falsa, no pase, pero sí he visto a la gente, no paso. Si pasas debajo de una escalera, te vas al gato negro, ¿no es cierto? Ah, esa no me la sabía, que hay gato negro también. Se me cruzó un gato negro, ya no nos vamos de viaje, ¿no es cierto? Y tarde, lléveselo al gato con todo, ¿no es verdad? En Cristo usted tiene victoria. Si se le regó la sal cuando coma, límpiela nomás o guárdela, porque a lo mejor en la próxima comida. ¿Sí se da cuenta? Todos ellos están pensando en un montón de supersticiones. Todo lo que necesitamos es ¿a quién? Jesús. Y todo lo hizo Jesús en la cruz. No hay tal. Mi hijo tiene 10 años y nunca le hemos pasado el huevo. Aleluya. Dice que había un capitán que tenía una avioneta. Y entonces, hace unos 20 años, en los 80, entonces iba en la avioneta. De repente su hijo, su sobrino que iba con él, le dice: hey, hay unas ratas que van en la camioneta, en la avioneta, ¿sí? Y entonces el hombre dice: ok. Y el piloto empieza a subir. Y le pregunta el sobrino, dice: ¿por qué subes? Dice: porque a cierta altura las ratas no pueden vivir. Yo creo que algunos cristianos no vivimos en el poder de Cristo en la cruz porque estamos volando muy bajo. Hay algunos malos hábitos ratosos que necesitan ser eliminados porque vivimos en el poder de Cristo en la cruz. ¿Sí? Porque vivimos en el poder de Cristo en la cruz. Dice la historia que había un hombre que estaba en el desierto. Y después de 2 días de sin tomar agua, estaba deshidratado, iba jadeante y quería agua. Y llegó donde un hombre y le dice: quiero agua. Dice: no tengo agua, pero tengo oro. Te voy a regalar 10 lingotes de oro. Y entonces los puso en la mochila y siguió caminando y no podía caminar. Y llegó donde otro hombre. Le dijo: mira, tengo 5 doncellas sensuales, tómalas. No, necesito agua. Eso es lo que nos ha pasado a la sociedad. Todo lo que necesitamos es Jesús. Nos han ofrecido oro y dinero, mujeres y placeres, pero todo lo que tú necesitas es Jesús. No necesitas nada más. Él en la cruz te ha dado toda la victoria. Él en la cruz te ha dado todo el poder para vivir vidas victoriosas. Iglesia es acerca de Él, tu vida es acerca de Él. Él nos libró y nos trasladó completamente. Ya no hay nada que hacer. Nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de la luz. Y ahora en Cristo tenemos victoria. No vivas como si estuvieras en esa autoridad. Ahora vives acá. Eres ciudadano del reino de los cielos. Tienes valores y principios eternos. Vives para su gloria y para su honra. Exalta su nombre con tu vida.
Todo lo que tú necesitas es Jesús. Señor, quizás hay alguna persona aquí que aún no ha conocido el Evangelio. Permite que pueda rendir su vida, arrepentirse de sus pecados, invitarte a ti para que seas su Salvador y su Señor. Y Señor, nosotros que ya te conocemos, ayúdanos a saber y comprender la gracia de Dios, tu gracia. No hay nada de que nos sentamos orgullosos, porque lo único que traemos es nuestro pecado. Pero reconocemos que tú en la cruz tienes la supremacía total, que no hay supersticiones, que no hay horóscopos. Tú tienes la victoria, Señor, porque venciste al diablo en la cruz. Y nosotros, cobijados en el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, somos ciudadanos del reino de la luz. Ayúdanos a vivir de tal forma que mostremos tu reino. Quita envidias, enojos, lujuria, pleitos que no pertenecen a tu reino. Y ayúdanos a vivir en paz, amor, gozo, verdad. Gracias, Padre, porque en ti lo tenemos todo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Denle un aplauso a Él, solo Jesús. Vamos a cantar Hay libertad, ¿no es verdad? Y recoger diezmos y ofrendas.